más a este su canal. En el día de hoy quería comentar con ustedes sobre uno de los motivos por el que yo considero que el socialismo en Cuba tiene que terminar. Eso tiene que cambiar. O sea, el socialismo en Cuba ni sirvió, ni sirve, ni servirá jamás. Por lo menos el socialismo cubano es una porquería. Estaba yo leyendo en internet ahora que la empresa inmobiliaria de comercio interior de La Habana acaba de publicar un proceso de licitación de locales. ¿Qué quiere decir esto? Que están alquilando o están vendiendo locales en La Habana y en otros lugares del país también, me imagino, ¿no? Yo dudo mucho que lo estén vendiendo, deben estar alquilándolo, porque hablan del presupuesto, hay que presentar el presupuesto que uno tiene, debe ser para pagar los meses de alquiler, no sé cómo será eso. Pero bueno, el caso es que están saliendo de los locales, el Estado está saliendo de los locales que tiene. ¿Por qué están saliendo de esos locales? Porque no pueden mantenerlo, porque no pueden repararlo, porque no tienen recursos para bebida, comida. El Estado no puede con eso, ellos mismos lo acaban de reconocer. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿por qué en el año 1968 inventaron aquella ofensiva revolucionaria? ¿Y qué fue lo que hicieron? Quitarle las pequeñas empresas, los pequeños negocios que había en Cuba, que quedaban en Cuba, quitárselo a sus verdaderos dueños, a sus verdaderos propietarios. O sea, le habrán pagado un poquito de dinero por lo que tenían ahí, a partir de ese momento ya no eran más propietarios. Era el Estado, el pueblo cubano era el dueño de todos aquellos negocios. Y así hicieron con miles de bares, de restaurantes, de farmacias, de bodegas, de carnicería, peluquería, talleres. Todo eso se lo quitaron a los dueños. ¿Y hoy están qué? Se lo quitaron a los verdaderos dueños. ¿Por qué? Bajo la justificación de que había que crear una sociedad más igualitaria, que la propiedad privada no tenía cabida en Cuba. Coño, ahora estás volviendo con la propiedad privada. ¿Por qué se lo quitaste en aquel momento a los verdaderos dueños? Para hoy volvérselo a otras personas después de tantos años. O sea que el error que cometiste en aquel momento, hoy no eres capaz ni de disculparte. No, ya lo que hicieron en aquel momento hecho está. Y salió mal, eso no importa, no me interesa. Ahora lo voy a volver a poner la propiedad privada, pero afectaste a aquellas personas. Y estoy hablando de esto, por ejemplo, por el caso de mi padre. O sea, tengo cerca el ejemplo, ¿no? El caso de mi padre y mi abuelo tenían un taller, que eso lo había fundado mi abuelo con sus hermanos. Imagínense cuántos años atrás, o sea, cuántos años tenía ese taller. Mi padre desde niño trabajó ahí. O sea que ese taller era el fruto, el esfuerzo de toda la familia durante muchísimos años. Todas las herramientas, todos los equipos que tenían eran comprados con su esfuerzo. Y un buen día llegaron y dijeron: arriba, todo esto es mío, todo esto es el pueblo ahora, el pueblo, todo esto es el pueblo. Y ustedes van a ser trabajadores aquí, ya no son los dueños, ustedes van a ser trabajadores aquí. Era porque decían que había que crear una sociedad más igualitaria. ¿Y qué sociedad más igualitaria crearon? ¿Dónde está la sociedad igualitaria? Si en Cuba hay una desigualdad entre las clases hoy que jamás en la historia de Cuba existió. Hoy la cúpula vive bien, los que están enchufados a la cúpula viven bien. Y el pueblo, que es la gran mayoría de los cubanos, el pueblo de a pie, ¿cómo está? En la miseria. La gente por allá, por Oriente, llorando un pedacito de pan y una ropita que le mandaron. Porque acabo de verlo en internet. Y entonces no hay agua, no hay luz, no hay medicina, no hay nada. Entonces no hay desigualdad ahora. Oye, porque hay miles, cientos de miles, millones de personas viviendo en la pobreza. Y un pequeñito grupo está viviendo como los reyes. Y a mí ni quien me da cuento, porque yo viví el capitalismo. Yo fui un niño en el capitalismo. Y yo recuerdo el mismo taller de mi padre, le resolvía problemas a todo el mundo. La gente iba ahí, el pueblo iba ahí, problemas de mecánica de auto, soldadura, tornería, todos esos problemas los resolvía. En el taller de mi padre se hacían. Vaya usted en Cuba a buscar ahora un taller de tornería para que le hagan un trabajo, una carpintería, un taller de soldadura. Arreglar su carro en un taller decente, que usted llegue en su taller, mete el carro ahí y dice: no, ¿dónde está eso? Eso no existe. Una escuela que esté limpia, que esté bonita.
Una clínica, habían clínicas, yo me acuerdo, las clínicas limpias, todos los hospitales son un desastre. O sea, en aquel momento no había tanta desigualdad, porque mi padre y mi madre eran trabajadores normales, mi padre era mecánico, mi madre era maestra. Y nosotros vivíamos normal, bien, sin problema ninguno. Y yo no recuerdo haber visto tantos pobres en la calle. Yo no me acuerdo cuando yo era niño, antes de 59, haber visto tanta gente pasando hambre en las calles. No. Como ahora, no, hombre, no. No, había pobres, pero no es que ahora en Cuba todo el mundo es pobre, menos la cúpula, ¿no? Claro. Pero la gente que están enchufada en el gobierno ahí, en el régimen, el resto es pobre, porque lo estoy viendo yo a diario, toda familia en Cuba, uno tiene amistad en Cuba. Entonces, ¿de qué sociedad igualitaria hablaban ellos que iban a crear, quitándole a los propietarios verdaderos sus negocios para hoy venderlo? O sea, para hoy alquilar esos negocios porque ellos no pueden, te lo quité. Y al cabo de los años me di cuenta que yo no puedo con eso. Y por allá dice la maldad. Ahora voy a dársela a otra gente. Yo, es que no debían. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué no le devuelven los negocios eso? Claro, los propietarios no se los pueden devolver en primer lugar porque se lo van a dar destrozado. Lo que era una joya, que fue lo que ellos quitaron, ahora se lo van a dar que es una ruina. Pero se lo debían entregar. Claro, esos propietarios, la mayoría, el 90% están muertos. Pero quedan sus hijos, quedan sus nietos. Debían entregar, devolverle sus negocios. Pero cometimos un error, aquí están los negocios. No, fíjate de eso, se lo perdiste ya. Esto ahora yo lo voy a alquilar y voy a sacarle más dinero todavía. Ese es el sistema socialista, por eso es que yo digo que el socialismo es una porquería. Y claro, nos tuvieron engañados un montón de años. Cuando a ellos mismos le quitaron el negocio a mi padre, él no me decía nada a mí, él no me hablaba de eso. Tratando de que yo, o sea, no meterme el bicho ese de saber que el sistema es una porquería. No me decía nada porque sabía que yo tenía que seguir caminando dentro de esa sociedad. Y yo era normal, pionero, no sé cuánto, tú te lo vas creyendo, te van lavando la cabeza, te van metiéndose en la cabeza, y tú crees de verdad la sociedad igualitaria y la no sé qué cosa, y todos somos iguales, todo el cuento ese, que todo son mentiras. Ellos siempre han vivido como le ha dado la gana. Después uno llega a ser grande y sigue comiendo la misma porquería a veces, porque te metes en ese mundo que desde chiquito y te envuelven y te dejan la cabeza loca, y tú te lo sigues creyendo. Y te lo sigue creyendo hasta un día que empiezas a ver cosas, empiezas a darte cuenta que todo es una mentira, que te empiezan a afectar duro y dices, coño, esto no es lo que me enseñaron a mí cuando era chiquito. Esto todo es una trampa, es un cuento y una farsa. Yo todavía recuerdo cómo yo de niño veía a mi abuelo, cuando le quitaron el taller, tenía como 80 años, y le quitaron el trabajo de toda su vida. Llegaron y se lo quitaron un día. Y yo me acuerdo cómo él sufría callado. Mi abuelo era una gente que no era muy jodedora, pero era una gente alegre. Y cayó en una tristeza, en un silencio tremendo, hasta que murió callándose aquello. Y yo en aquel momento, yo lo veía, no sé, mira, tengo un niño, y uno no se daba cuenta de eso, ¿no? Pero hoy, que ya uno es un hombre y puede analizar, uno dice, coño, qué abusadores eran, qué abusadores son. ¿Por qué hicieron eso? Solo es que te quiten tu negocio, el fruto de tu trabajo. Yo me pregunto si aquí en España mañana llegan y le dicen al dueño de un bar, arriba que esto no es tuyo ya, esto ahora va a ser del pueblo. Y al dueño de un hospital, no, esto no es tuyo, esto ahora es del pueblo. Y al dueño de un mercado, no, arriba, vete que esto no es tuyo. Esto ahora es, vamos a traer una gente que va a dirigir esto aquí, tú mañana si quieres, él es trabajador. Mira. Dice que esto va camino a eso, tú más nunca llegas, bueno, tendrán que pasar 100 años para que el socialismo cubano ese llegue aquí. No, 300 años por lo menos. Olvídense de eso. Si tú le dices a los españoles esto, que le va a quitar el negocio de ellos, acaban con el país este. Es que eso sucedió en Cuba, yo no sé ni cómo lograron hacer eso. A mí que estaban ciegos los cubanos en algún momento con el triunfo revolucionario, toda aquella cosa que nos veía, ya que nos metieron en una olla. Y nos revolvieron y nos dieron candela. Y dijeron, arriba, a cocinarse aquí todo el mundo aquí ahora. Todavía nos metimos así, no sé ni cuántos años comiendo mierda. Y pensando que aquello era lo máximo. Y era tremenda porquería. Y entonces lo que duele es ver como hoy aquellos locales que un día fueron locales que brindaban un buen servicio, todo iluminado, lugares prósperos, con el tiempo, durante 66 años fueron deteriorándose. Después que se los quitaron a sus dueños legítimos, se han ido deteriorando, ellos no han podido mantenerlo, cada día peor, y hoy, cuando se dan cuenta que no pueden hacer nada, la mayoría de los locales cerrados,
Lo que un día fue una joya, hoy está cerrado. Entonces van a volver a alquilar. El desastre es volver a alquilar para que vuelva a la propiedad privada, para que vuelva un dueño que mantenga eso. Coño, pero se lo quitaste, jodiste a aquel que fue el que creó ese local con su esfuerzo. No miraste eso. Entonces yo digo, eso fue un gran abuso. Esa ofensiva revolucionaria del año 1968 para crear la sociedad igualitaria y abolir la propiedad privada fue un abuso y fue tremenda porquería. Fue tremenda porquería. No pensaron lo que estaban haciendo, las consecuencias que podía haber traído eso. Y a quien afectaba, a ellos les interesaba. El problema era imponer lo que ellos querían en ese momento. Por eso es que yo les decía al principio de que el socialismo es una reverenda mierda. El socialismo cubano, por lo menos el cubano, no sirve para nada. Hay países en los que el socialismo más o menos, Vietnam, en China, no sé qué, tú ves que la gente come y de cierta manera ahí está todo más, aparentemente bien. No está bien porque no hay libertad. El socialismo te quita la libertad, o sea, que ya por ahí no sirve. Pero el de Cuba es el que menos ha servido de todo el mundo. Nada, mi gente, los dejo. Muy pronto nos vemos. Chao.